Es una novela dirigida al público juvenil, sobre todo porque los protagonistas, el principal, pero los demás se mueven sobre todo en el mundo, tienen esa edad de 14 a 16 años y se mueven en el mundo de los estudiantes. Es una novela que es una especie de búsqueda del pasado de un personaje, del protagonista, que se llama Enrique, al que se le ha robado, digamos, entre comillas, parte de su pasado. Entonces entra en una huida trepidante, casi un thriller, huyendo del entorno en el que está por una serie de cuestiones que forman parte del argumento, y al mismo tiempo va reencontrando ese pasado, que en realidad es como una parte de su memoria que se ha ido borrando. Es una mezcla se mezcla un poco la acción, los sentimientos y los descubrimientos que a los 15 años se puede hacer un chico que tiene problemas, porque es además un chico problemático con la familia, con la madre en concreto, en el instituto, con los compañeros, en fin, es un poco esa búsqueda de aquello que se le ha quitado, que le ha desaparecido de su memoria. Bueno, Justino Lumbreras surge como un juego. Yo había escrito ya novelas juveniles, empecé escribiendo para 16 años, fui bajando 14, 12 y el siguiente paso eran los 10 años. Fue un juego con mi hija. Justino Lumbreras es un detective que es mi alter ego y Cande Lumbreras, que es la protagonista, es mi hija. Cuando empecé a escribirlo no sabía si aquello se iba a publicar, por supuesto no sabía que iba a convertirse en una serie y era una manera como de acercarla a ella a la escritura, en este caso a la lectura, como implicarla. Aquello que empezó como un juego se convirtió en algo más serio para mí, aunque la obra de Justino Lumbreras no tiene nada serio, yo me lo tomé muy en serio hasta el punto de que a la primera entrega siguieron varias, ahora mismo hay 4 entregas, y sí que se produjo una especie de desdoblamiento en la que había momentos en que ya me costaba saber qué parte era de Justino Lumbreras del personaje y cuál era de la mía, y hoy en día todavía no estoy seguro qué parte se ha aportado yo y qué partes han ido creciendo solas dentro del personaje. Creo que en general hay como 2 o 3 temas que se repiten, creo que en todos los autores, a veces es uno solo. Yo reconozco 2 o 3 que son como obsesiones que se repiten, pueden ser tópicos, lugares recurrentes, y una de ellas es el pasado. Está en las novelas de adultos y está en las novelas de chicos, con distinto tono, por supuesto, con distinta finalidad, y no es algo que yo tenga previsto a la hora de escribir, pero sí que es verdad que toda la literatura, las historias que empiezo a escribir surgen de una mirada al pasado, a veces una mirada con añoranza, a veces una pérdida o una falta de memoria del pasado, a veces de manera anecdótica, pero siempre la literatura lanza como un gancho al pasado para ahí tirar hacia adelante. Trato de que no sean, y yo creo que no lo son, obras de tema nostálgico, el pasado como todo el pasado fue mejor, a veces es todo lo contrario, pero sí que creo que somos consecuencia de todo lo que hemos vivido, igual que de todos los sitios a los que hemos viajado, de las personas a las que hemos conocido, y en caso de la literatura de todo aquello que hemos leído, y eso creo que se refleja en la obra. Creo que hay un olvido en general en la literatura española de los escenarios rurales. Yo vengo mi vida surge en el campo, en pueblos pequeños. Yo empecé a trabajar como profesor en pequeños pueblos de aldeas de alrededor que acudían a los institutos, y sí que noto que hay mucha mm, tendencia a escribir ciudades, en ciudades grandes o escenarios urbanos, Madrid, Barcelona, en la literatura española, pero en general se tiende a eso. Yo trato de mezclar las 2 cosas. Por ejemplo, la novela de la que hablaba antes, de Huye sin mirar atrás, la primera parte es una novela, digamos, muy urbana, se desarrolla en Madrid y en las ciudades dormitorio de alrededor, y la segunda va a un pequeño pueblo que se llama Oróspeda, donde chocan o donde se encuentran los dos mundos de los jóvenes de la ciudad, los jóvenes del campo, como el cuento o la fábula del ratón de campo, ratón de ciudad, porque en el fondo los problemas son los mismos, pero los enfoques y el escenario, el entorno, también condicionan bastante las historias. A mí me gusta escribir historias en escenarios rurales porque es una manera de, como decía antes, mirar un poco al pasado, en este caso a mi pasado, y rescatar aquellas cosas que merecen la pena. Y muchas de ellas se desarrollaron en esos escenarios. Yo recuerdo cuando era profesor en zonas rurales, pequeñas, que los alumnos
no se parecían en nada a los que he tenido en ciudades grandes, en Alicante, en otros sitios. Había una madurez que no he encontrado en estos sitios. Los padres descargaban ellos responsabilidades que probablemente no les tocaran ese día, pero yo recuerdo que había alumnos que tardaban 1 hora y media en llegar al instituto y 1 hora y media en volver porque tenían que pasar por una serie de comarcas, de zonas. Muchos venían sin haber dormido porque aquella noche, pues por ejemplo, había una oveja que había estado pariendo, habían tenido problemas de ese tipo o estaban en la cosecha. Entonces trabajaban, al mismo tiempo estudiaban y eso les hacía tener una visión, digamos, más madura, que no sé si es la que le corresponde, pero que lo podía diferenciar de lo que son los jóvenes en los medios urbanos. Por lo general era una forma de ver el mundo diferente, como si estuvieran ya un poco de vuelta de determinadas cosas, en el grado que puede estar de vuelta cuando uno tiene 15, 16 años, a su edad. Y eso lo he echado en falta aquí, donde parece como que están los chicos, los jóvenes, como más arropados y adquieren menos responsabilidades o toman menos responsabilidades porque en realidad hay alguien que las toma por ellos. Es una doble mirada, es el profesor que no te lo puedes quitar nunca de encima y luego el tratar de convertirte como una especie de camaleón que se hace invisible en el medio y que escucha mucho lo que dicen ellos, cuando hablan entre ellos, cuando tienen la sensación de que nadie los escucha, ningún adulto, de que están solos, las cosas que cuentan son diferentes a las que nos cuentan a los padres, a los profesores. Entonces ese ejercicio yo lo he hecho desde el principio y eso es parte de la inspiración o de lo que me alimento a la hora de escribir las historias para niños.